¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro análisis de la semana. Y vaya semana que tuvimos en los mercados. Prepárense, porque fue una auténtica montaña rusa. Un viaje que nos llevó de la ansiedad más profunda a la euforia total. Y todo en apenas 5 días. Muy bien, vamos a desglosar esta historia. La dividimos en 5 actos. Empezamos con las contradicciones de la semana, luego vamos a escalar lo que llamaron el muro de la preocupación, pondremos la lupa sobre la inflación, veremos la famosa luz verde del mercado y cerraremos con la gran pregunta. ¿Esto que vimos fue euforia de verdad o solo una ilusión? Todo arrancó el lunes 20 de octubre. Y desde el primer momento el mercado parecía estar hablando en 2 idiomas a la vez. Mandaba señales que eran completamente opuestas, dejando a todos un poco confundidos sobre para dónde iban los tiros. Y aquí está la gran paradoja del día. Por un lado, una euforia tremenda en las bolsas. Los inversores compraban acciones como si no hubiera un mañana. Pero por otro lado, el oro, que es el refugio por excelencia cuando las cosas se ponen feas, también estaba rompiendo récords. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el activo de riesgo y el de máxima seguridad suban al mismo tiempo con tanta fuerza? Raro, ¿no? Ojo con este número, $4,350 la onza. Esto no era un movimiento cualquiera. Los analistas decían que esta subida del oro no era para protegerse de una caída de la bolsa. No, era para protegerse de la pérdida de valor de las monedas, del dólar, del euro. Era una señal de desconfianza mucho más profunda en el sistema. Bueno, veamos cómo siguió la historia. Porque después de la extraña euforia del lunes, los miedos que estaban escondidos bajo la alfombra salieron a la luz. Y lo hicieron con una fuerza brutal entre el martes y el miércoles. Lo increíble de esto es la velocidad con la que se acumularon las malas noticias. Fue una detrás de otra. Primero, ¡pum!, el oro se desploma. Después nos enteramos del apalancamiento récord, un dato preocupante. Luego, resultados de empresas que asustan a todo el sector tecnológico. Y para rematar, vuelve el fantasma de la guerra comercial. Los analistas lo llamaron el muro de la preocupación. Y con toda la razón del mundo. $1.130 billones. Tratemos de poner esa cifra en perspectiva. Es la cantidad de dinero que los inversores pidieron prestado para comprar más acciones. Es lo que se conoce como apalancamiento, y es el nivel más alto de la historia. Esto significa que el mercado estaba jugando con un riesgo altísimo. Si las acciones caían un poquito, las pérdidas se podían magnificar y provocar una auténtica cascada de ventas forzadas. Pero a pesar del tremendo golpazo que se dio el oro, los expertos salieron a decir esto. La frase es clave. La caída fue una limpieza de especuladores, pero las razones de fondo para tener oro, la devaluación de las monedas, las compras de los bancos centrales, esas no habían cambiado. El miedo de fondo seguía ahí, latente. Y así llegamos al jueves. El mercado estaba paralizado, atrapado entre la esperanza de que los bancos centrales inyectaran más dinero y el miedo a todos los riesgos que acabamos de ver. Toda la atención del mundo financiero, pero absolutamente toda, se centró en un único dato que se iba a publicar el viernes. La pregunta flotaba en el ambiente. Con argumentos tan fuertes de los dos lados, del lado optimista y del pesimista, ¿qué podía inclinar la balanza? Bueno, la respuesta era una sola cifra: el índice de precios al consumidor, el famoso dato de inflación de Estados Unidos. ¿Y por qué era pero tan importante ese dato? Porque el gran sueño del mercado era que la Reserva Federal no solo bajara las tasas de interés, sino que además le pusiera fin al ajuste cuantitativo, o QT, en criollo, que dejara de sacar dinero del sistema. Ponerle fin a esa política sería como echarle nafta al fuego del mercado, y el dato de inflación era la llave que la Fed necesitaba para tomar esa decisión. Entonces, la lógica de los inversores era súper simple, casi como una cadena de fichas de dominó. Primero, que el dato de inflación saliera bien, o sea, más bajo de lo esperado. Segundo, eso le daba a la Fed el visto bueno para bajar las tasas. Y tercero, con eso la fiesta en el mercado podía continuar. Todo, absolutamente todo, dependía de ese numerito. Y finalmente llegó el viernes, el momento de la verdad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero cuando se publicó el dato, la reacción del mercado fue instantánea y, la verdad, fue explosiva. Eran las 8:30 de la mañana, hora del este. Se publicó el informe del índice de precios al consumidor. Y bueno, el mercado recibió exactamente el regalo que estaba esperando. 0,23%. Puede parecer una diferencia minúscula, casi insignificante, pero para el mercado fue todo. El IPC subyacente, que es el que más mira la Fed, salió por debajo de lo que se esperaba.
Esta fue la luz verde que todos necesitaban. La baja de tasas de la Fed para la próxima semana pasó de ser una probabilidad a ser prácticamente un hecho. La reacción fue de euforia total. Todos los índices para arriba, el S&P 500 y el Dow Jones tocaron nuevos máximos históricos. Pero miren el Russell 2000, el índice de las empresas más chicas, se disparó un 1.42%. Esto es importante porque demostró que el optimismo era general, que no estaba concentrado solo en las gigantes tecnológicas. Al final, a pesar de la tormenta que tuvimos a mitad de semana, el resultado global fue muy positivo. Desde Japón hasta el Reino Unido, pasando por Alemania, los mercados de todo el mundo terminaron la semana con buenas ganancias, todos contagiados por la euforia final de Wall Street. El mercado festejó como si todos los problemas se hubieran solucionado de repente. Pero, ¿realmente fue así? Miremos un poco más allá de la celebración para preguntarnos qué tan sólidos son los cimientos de este rally. A ver, seamos justos. El argumento para ser optimista es fuerte. La inflación parece estar bajo control, lo que le da vía libre a la Fed. El fin del QT está a la vuelta de la esquina. La narrativa de la inteligencia artificial sigue empujando con una fuerza increíble. Y encima, algunas empresas importantes como Intel y Ford mostraron que la economía real todavía tiene músculo. Sin embargo, los problemas que nos asustaron a mitad de semana siguen ahí. No se fueron a ningún lado. El apalancamiento récord es como una bomba de tiempo. Las tensiones con China son un problema de fondo que no va a desaparecer de un día para el otro. El gobierno de Estados Unidos sigue con sus problemas internos. Y persiste esa contradicción tan rara. Los precios en máximos, pero los indicadores de sentimiento todavía muestran mucho miedo. Y con esto cerramos, con la gran pregunta que resume toda la semana. ¿Este rally es una señal de fortaleza real del mercado, capaz de superar todos estos riesgos que vemos? ¿O es simplemente una ilusión, una burbuja que flota en un mar de dinero barato que prometen los bancos centrales? La respuesta a esa pregunta, va a definir el rumbo de los mercados en los próximos meses.